los temas que planteamos recién. Estamos en compañía de Victoria Donda, la senadora nacional, Juan Carlos Morán, Luis Naidenov, que siempre lo leo para no equivocarme en el apellido. Un tema que tratábamos recién con Federico Pinedo, con Aníbal Ibarra. La presidenta Cristina Kirchner dijo, ahora el Congreso de la Nación, donde ellos tienen poder, va a convertir en ley el traspaso de los subtes. ¿Es tan fácil, Victoria? Mira, la verdad para mí, no, fácil evidentemente no es. Y yo no sé si los subtes están en el mismo estado deplorable en el que sí se encuentra evidentemente la red de ferrocarril. Ahora, lo que sí sé es que acá hay dos gobiernos irresponsables que se pelean como chicos en una carrera hacia el 2015 para ver quién queda mejor posicionado, pero en el medio hay cientos de miles de usuarios que queremos viajar en subte y la verdad es que no sabemos si mañana vamos a tener subte, si no lo vamos a tener, si va a haber policía federal, si no va a haber policía federal. Entonces lo que yo pediría es un poco de seriedad a aquellos que han tenido por parte de la ciudadanía el voto de confianza para gobernar, o sea en la nación o sea en la ciudad de Buenos Aires. Esta pelea infantil que acabo de dar, la verdad es que me parece ridícula y hace una tomadura de pelo hace tan pocos días de la tragedia. En realidad no es una tragedia, es una masacre lo de Orce, porque tragedia cuando es algo inesperado, y lamentablemente lo de Orce inesperado no. La renuncia de Schiavi, ¿soluciona algo? ¿Tapa algo? No, la renuncia de Schiavi debería renunciar. La verdad es que era una vergüenza que siga donde está, pero no tapa nada, no tapa la responsabilidad que tiene el gobierno nacional en cómo están los ferrocarriles, en cómo viene viajando la gente durante todo este tiempo y en la cantidad de millones de pesos que se han ido en subsidios, pero no por los subsidios. Yo no estoy en contra del subsidio, estoy en contra de la corrupción, estoy en contra de los millones de pesos que se fueron a engordar los bolsillos de empresarios como quienes hoy están, son los dueños de TVA y funcionarios públicos procesados, algunos procesados, otros todavía no procesados, pero que seguramente deberían serlo. Lo que sí me parece una vergüenza es que el Estado acepte como querellante al Estado, la justicia acepte como querellante al Estado, sobre todo cuando Schiavi acaba de renunciar. Renunciar es una forma de decir, bueno, a ver, investiguen. Si el gobierno es querellante, tenemos un problema porque tiene acceso a la causa. Morán. Sí, la verdad es que cambiar a Schiavi, los problemas no empezaron con Schiavi ni van a terminar con Schiavi. Aquí hay todo un sistema. Ya en el 2003-2005, Sirigliano era uno de los empresarios que mayormente le recaudó plata, sobre todo en las empresas de transporte en el 2003, al kirchnerismo. Inclusive existen discursos públicos de Aníbal Fernández agradeciéndole a Sirigliano la recaudación para la campaña presidencial. En el 2007 también tuvo, digamos, un financiamiento de campaña directo, y digo esto porque al mismo tiempo que financiaba la campaña, que financiaba los taxis aéreos a Ricardo Jaime, que prestaba y ponía los colectivos para las movilizaciones del 2008 a Tucumán y a Salta, al mismo tiempo se lo eximía de hacer obras y de hacer cosas. Entre ellos, Ricardo Jaime le eximió, por ejemplo, hacer una obra que tenía que favorecer a 400.000 discapacitados motrices en las estaciones de tren para que pudiesen acceder con su silla de ruedas. Por eso lo que decimos es, aquí hay un sistema de corrupción, hay responsables políticos de ese sistema de corrupción que están muy por arriba precisamente de Schiavi y que tienen que terminar imputados en esta tragedia y en otras como la de San Miguel. La verdad es que nosotros creemos que la propia Presidenta de la Nación y el propio Ministro deberían estar en calidad de imputados en la causa, sobre todo porque, mire, el día del accidente hubo dos situaciones terribles. Una, que fueron las 51 muertes, y que fueron dolorosas para todos. Pero también la otra situación que fue terrible y que pasó bastante inadvertida fue la declaración de nulidad del juez Ollarvide, que lavó prueba que hablaba directamente de empresarios ferroviarios financiando la campaña de Cristina Kirchner del 2007 y 2005. Nosotros, mire, tenemos todas estas denuncias hechas, son 7 denuncias en donde mencionamos a Sirigliano, en donde mencionamos a Schiavi, en donde mencionamos a Ricardo Jaime, y simplemente le leo el título de una, nada más, para no monopolizar.
pero dice, presuntas dádivas efectuadas por parte del grupo Cirigliano a Néstor Kirchner y Ricardo Jaime, al tiempo que el empresario Claudio Cirigliano se veía favorecido por ser eximido de hacer obras y adaptaciones. ¿Podría leer? Ahora, hubo muchas denuncias. No, Bueno, investigaste el tema de Jaime, que fue más que evidente, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, a ver, no pasa nada hasta que las cosas pasan. Es decir, me parece que acá hay una coincidencia absoluta de que más allá de la responsabilidad empresarial de los concesionarios, hay una responsabilidad de quienes gobiernan. Esta es la consecuencia de un Estado ausente, de una política en materia ferroviaria absolutamente cortoplacista, que ha hecho de los subsidios una enorme caja negra de negociados de funcionarios y empresarios que prestan el servicio. Y creo que lo de Schiavi se presenta como una cuestión, si se quiere, natural, pero tampoco puede eludir su responsabilidad penal y fundamentalmente la responsabilidad política del ministro de Planificación Federal. Acá hay un responsable principal que es De Vido. El ministro De Vido tiene que en primer lugar concurrir al Congreso, nosotros solicitamos la interpelación en el Senado de la Nación y tiene que dar la cara. No solamente para rendir cuenta de qué se ha hecho con los subsidios, que en el 2011, por ejemplo, la empresa TVA recibió 980,7 millones de pesos en concepto de subsidios. Y en el periodo del 2006 al 2010 ha recibido 1.925. Es decir, que en el plazo de un año prácticamente ha insumido lo que recibió en 4. Alguien debe rendir cuentas de esta suma de dinero. Ahora, acá hay representantes de distintas fuerzas de la oposición. Desde el radicalismo, el Frente Amplio Progresista tiene su propia fuerza política, de la coalición cívica. El tema es, sobre todo en los últimos 2 años, donde ustedes tenían más peso en el Congreso de la Nación, ¿qué hizo la oposición para evitar que todo esto siga ocurriendo? Primero, muy buena pregunta. Voy a dar un solo ejemplo. Informe de la Auditoría General. Que nada. No. A ver, digamos, en una república hay división de poderes y a cada poder compete justamente el cumplimiento de su propio cometido. Y en el marco de la organización del Estado, nosotros contamos con auditorías externas, como es la AGN, a los efectos del seguimiento del accionar del gobierno en diferentes organismos. En el año 2008, la auditoría brinda un informe absolutamente ejemplar, donde se detectan una serie de anomalías en los niveles de mantenimiento e inversión de la empresa TVA. Ese informe de la auditoría fue tratado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, aprobado por el Congreso de la Nación. Una vez aprobado, ha pasado a la Jefatura de Gabinete. De Jefatura de Gabinete al Ministerio de Planificación Federal. Del Ministerio de Planificación, Secretaría de Transporte. Subsecretaría de Transporte y CNRT. Cuando llega a la CNRT y dice, señores, ¿qué me mandan el expediente? Si yo apliqué multas, facturen. Es decir, no confundamos. A ver, se ha hecho lo que se ha hecho y hay un Estado que permitió, que facilitó. Las CNRT eran de 1 millón de pesos. O sea, por un lado recibían un gasoducto de un tubo así de subsidio, por otro lado aplicaba una multa de 1 millón de pesos. La pagamos todos. El informe de la auditoría no pasa únicamente por los 1.800.000 pesos de multa. Estamos hablando de un informe que decía, señores, si continuamos con estos niveles de desinversión y con estos niveles de precarización del servicio, esto puede terminar mal. Entonces me parece a mí, como ha dicho Victoria, esto no es una tragedia y tampoco se puede politizar desde el dolor. Pero lo que ha ocurrido es por la negligencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Yo lo que traje precisamente son las multas que me fueron facilitadas por la Auditoría General de la Nación. Estas son las penalidades que le aplicó la propia CNRT y eso es importante. ¿Por qué? Porque ya en el año 2004, vos sabés mucho más que yo de economía, ya en el año 2004 el Estado Nacional estaba en condiciones de aplicar sanciones y la sanción podía llegar hasta el retiro de la concesión de TVA por el artículo 16 del régimen de penalidad de contrato de concesión, que dice que si el valor de la multa excede el 30% de la garantía que debe poner la empresa para poder licitar y para poder ser concesionaria, si el valor de la multa excede ese 30%, entonces se le puede retirar la concesión. Ya en el año 2004, las multas acumuladas que se habían percibido desde el menemismo hasta ahora, porque también hay que decir que esta empresa empezó en el menemismo y que, llamativamente, o no tan llamativamente, hubo una continuidad
pero absoluta, y hubo una continuidad, y no me cabe duda que esa continuidad es seguramente por niveles de convivencia que hay entre empresarios y funcionarios de este gobierno. Es decir, que cambiaban los funcionarios, pero los funcionarios seguían debe haber un nivel de convivencia, pero yo, si soy gobierno, no sostengo a empresarios que conmien a mis propios funcionarios. Acá lo siguen sosteniendo. Alguien está procesado por estos empresarios, los empresarios siguen. Cuando nosotros mencionamos una serie de puntos como denuncias, es porque hay cosas puntuales. La verdad es que los empresarios, lógicamente, son la mayoría que vienen del menemismo, que en el 2003 Debido acordó con todos ellos, tanto en el club del peaje, que son los empresarios viales, algunos de ellos vinculados al transporte, llámese Otero, llámese Cirigliano, son exactamente los mismos. Se le aumentan las concesiones, se le aumenta la cantidad de subsidios y sobre todo no se los controla. Miren, locomotoras, le dan la orden de arreglar 10, en el 2008 arreglan 0, le dan la orden de arreglar 13, arreglan 1, le dan la orden de arreglar 27, arreglan 6, le dan la orden de arreglar coches motores livianos 9, arreglan 1, todo le dan la orden de arreglar 29 coches remolcados, arreglan 0. Por lo tanto, argumentos para quitarle la concesión había, pero cuando hay una convivencia, lo que yo menciono de Cirigliano, como hablamos de evidencia que se convivencia es complicidad, está comprobado en la justicia que Ricardo Jaime, al mismo tiempo que le tenía que haber quitado la concesión o exigirle, le pagaba los taxis aéreos para irse de vacaciones a Brasil o a Córdoba. Esto está acreditado en la justicia. Ahora, está procesado por esto Ricardo Jaime. Cristina quiere, si no me equivoco, no sé si ustedes estuvieron cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso, dijo en su discurso que ningún organismo le aconsejó quitarla, que caiga la concesión. Bueno, la verdad que Es una mentira. la Auditoría General de la Nación dictamina, audita, y en función de los informes de la auditoría se hace lo que se tiene que hacer. Es decir, lo que sucede es que la complicidad es tan fuerte que el Estado, bueno, en este caso no puede alegar su propia torpeza de decir con una excusa tan digamos, injustificable, la auditoría no me solicitó que en definitiva tome las riendas del asunto. Yo creo fundamentalmente de que en este tema falta un eslabón que tiene que actuar con mucha dureza, pero no porque uno pretenda ser duro, sino por las consecuencias de una corrupción que cuando se deja avanzar termina de la peor manera con la pérdida de la vida. Ahí estamos hablando de la justicia. A ver, ya el solo accionar del gobierno de presentarse como querellante, creo yo que es un cachetazo al más sentido común desde el punto de vista jurídico. Pero nosotros tomamos recaudos. Por ejemplo, el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical no solamente va a presentar la denuncia penal contra Debido, contra Schiavi y contra los eslabones de responsabilidad en el marco del Estado y en el marco de los concesionarios, sino que también vamos a presentar un proyecto de ley para que ningún funcionario pueda presentarse como querellante, para que no se le admita al Estado como querellante cuando los funcionarios están implicados en hechos concretos. Porque en definitiva la justicia muchas veces actúa con padres y los del poder. Vos estuviste en la Asamblea Legislativa. La presidenta, no solo reivindicó la política ferroviaria, o sea, de alguna manera lo que dijo hoy Schiavi en su renuncia, de que él había participado en una política de transformación ferroviaria y que era una política para cambiar la historia, está en el gobierno, como que el gobierno piensa que ha hecho la cosa bien. Sí, yo a la señora presidenta lo que le aconsejaría es no leer los diarios, porque yo sé que ya algunos diarios no los leen, pero sí página 12, ¿no? Que página 12 supongo que lo debe leer. 22 del 2 del 2006, Kirchner anunció el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El 6 del 1 del 2007, el secretario Hugo Jaime, del secretario de Transporte, anunció el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Lo soterraron, se ve que muchas veces, o no lo hicieron nunca, pero lo siguieron anunciando. Después hubo un anuncio el 12 del 3 del 2008, todo está en página 8, el 24 del 12 del 2008, el 14 del 9 del 2000, el 14 del 9 del 2009, el 21 del 10 del 2011 y ahora el 15 de enero del 2012, señor Schiavi dice por medio de un comunicado, revelo que se ha vivido un proceso de abandono y desmantelamiento que hoy estamos recuperando del sistema de ferrocarriles,
y que por fin se emprendieron en la obra de infraestructura de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Con lo cual la verdad es que por lo menos antes de ir a dar un discurso sería bueno que se entere de cuántas horas trabajan los maestros, de cómo están realmente digamos, nuestro medio ambiente, sobre todo cómo están surgiendo los pueblos que se están oponiendo a los emprendimientos de megaminería a cielo abierto, y que se entere las cosas que dice el diario que ellos tanto reivindican, que es Página 12.